Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta transmisión. Quiero que reciban de mi parte un saludo muy especial, ya que tengo una nueva oportunidad y como les decía el día de ayer, que hay que aprovechar bien el tiempo, pues no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la razón por la cual debemos de aprovechar el tiempo es porque los días son malos y tenemos que anunciar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma. No que haya otro evangelio, pues dice la palabra que si aún un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio, sea anatema. Hay maldición para aquellos que predican un evangelio acomodado. El evangelio de Jesucristo trae cambio. Hay señales en la vida del creyente y debe de evidenciarse si verdaderamente una persona es creyente. Así es que yo les recomiendo a los cristianos que anunciemos este mensaje. Cuando vemos que Jesús comisiona a los apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No debemos de hacer acepción de personas, sino que hablarle del amor de Dios a los que están sin fe y sin esperanza. Esa es una delegación que tenemos nosotros los creyentes. Oramos juntos para poder compartir unos cuantos versículos de la palabra del Señor que son de mucha bendición para mi vida y que le van a bendecir a usted. Si usted ya conoce esta palabra, pues gloria a Dios, deleítese. Mucho mejor es cuando ya conocemos la palabra. Esto de volver a repetir la palabra constantemente, esto es alimentarse espiritualmente. Y aquellos que por primera vez escuchan la palabra, pues espero que abra su corazón y reciba la salvación que es a través de creer en Jesucristo, para que usted tenga acceso al entendimiento de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por nuestro Salvador. Gracias por ese gran amor con que nos amaste y preparaste un plan de salvación para la humanidad. Ahora que nosotros ya hemos sido alcanzados, queremos que nos capacites para poder llevarle el mensaje a aquellos que viven sin fe y sin esperanza. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía que Jesús comisionó a los apóstoles y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que ha creído en Cristo, se manifiestan señales en esta persona. Y una de las señales que yo siempre he estado diciendo anteriormente es que el nuevo nacimiento en una persona se efectúa el fruto del Espíritu Santo, que lo hemos mencionado, que está en Gálatas. Y hay otra manifestación de aquellas personas que han creído verdaderamente en Jesucristo. Aquellas personas que verdaderamente son cristianas de verdad, que son creyentes, que son personas que un día reconocieron su condición y que se han arrepentido, deben de manifestar estas señales, porque esas señales no necesitamos buscarlas. Esas señales, dice la palabra aquí en Marcos 16:15, le leí la gran comisión. Ahora el 16 habla del creer y ser bautizado, porque el que no cree es condenado, ya dice la palabra. Hay condenación para los que no creen en el evangelio de Jesucristo. Y dice el 17: y estas señales seguirán a los que creen. Esto tiene que ser una manifestación en la vida de un creyente. Si a usted no le siguen estas señales, es porque usted no ha creído de verdad. ¿Y cuáles las manifestaciones en la vida de un creyente genuino? Es que dice: en mi nombre, dijo Jesús,
echarán fuera demonios. Una persona que ha creído en Cristo va a tener esa gran bendición que en el nombre de Jesús va a echar fuera demonios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Escuche bien. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso yo siempre le estoy diciendo a los hermanos, ¿sabe? Si usted lo visita una enfermedad, ponga sus manos en el lugar donde usted siente el tormento, donde siente el dolor, y en el nombre de Jesús eche fuera ese espíritu de enfermedad, renuncie a esa enfermedad. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Hacemos nuestras las enfermedades, aún aquellas enfermedades que no son por consecuencia del pecado, porque hay enfermedades que aunque no las hagamos nuestras, son nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, estamos pecando, y a raíz de la consecuencia de ese pecado se han convertido en nuestras enfermedades. Por eso en Isaías, cuando el Señor Jesucristo, en esa profecía en Isaías, está hablando de Jesús, dice que Él llevó nuestras enfermedades, pero siempre he dicho, las enfermedades que Jesús llevó en la cruz del Calvario son las que son por consecuencia del pecado. Por eso es que hay gente que no entiende por qué siendo creyentes nos enfermamos. Es porque la naturaleza de nosotros, este cuerpo de bajeza, se enferma. Y aunque estemos en obediencia a la palabra de Dios, aunque estemos en santidad, nos vamos a enfermar porque este cuerpo es materia, es polvo y se va a ir deteriorando. Entonces, ahora, las que sí podemos evitar son enfermedades que son las que el Señor llevó en la cruz del Calvario por consecuencia de vivir en pecado, porque muchas veces tenemos falta de perdón, resentimiento, rencor, mentimos, y por ser mentirosos, por ser rencorosos, por ser personas que no queremos perdonar, vamos a ir envejeciendo antes de tiempo, vamos a ir enfermándonos. Esas enfermedades son las que el Señor llevó en la cruz del Calvario por nosotros, las que son por consecuencia del pecado. Pero las que son por naturaleza nos va a atacar muchas veces la enfermedad. Pero esto no significa que nosotros no podemos experimentar también en esas enfermedades que por naturaleza llegan. Podemos recibir milagros. Por eso es importante que nosotros acudamos siempre a la palabra y nos demos cuenta que estas señales seguirán a los que creen. Los que creen ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, si usted ha creído en Jesucristo y no está haciendo uso de esto, este es el momento donde usted puede echar fuera demonios. Hay visitaciones demoníacas que nos pueden invadir si nosotros nos dejamos cuenta. Entonces, si nosotros no acudimos a hacer uso de la palabra, si usted ha llenado estos requisitos de haber creído en Jesucristo, de haber sido bautizado, estas señales le van a seguir y usted va a tener ese revestimiento de poder para combatir espíritus bajos que quieren atacarlo a usted, espíritus inmundos que quieren venir a visitar. ¿Un creyente puede ser poseído? Claro que sí. Si se deja invadir del pecado, usted va a ser poseído. ¿Sabe quién no puede ser poseído? Es un creyente que esté en obediencia, en santidad a la palabra de Dios. Claro, pueden venir visitaciones del enemigo a atacarlo, pero no se va a endemoniar, no se va a poseer porque usted está en obediencia. Ahora, si usted abre puertas, ¿usted cree que a Jesús no lo atacó el enemigo? Claro que sí lo atacó. Siendo el Hijo de Dios, el enemigo lo atacó. Solo es que no lo pudo poseer, pues Él era Dios. Pero nosotros que somos con una naturaleza tan baja, si constantemente no buscamos ese revestimiento del poder de Dios, nosotros vamos a vivir consecuencias lamentables. Por eso es importante eliminar la mentira, eliminar toda impureza de nuestra vida. Entonces, si nosotros recibimos
de lo que le he estado hablando anteriormente, del espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Ese espíritu nos va a dar el poder para combatir el mal. Por eso dice Jesús mismo, les da promesa a los apóstoles, y antes de ascender Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso yo siempre le digo, si usted no es testigo de que tiene un corazón perdonador, pues usted pídale al Señor un corazón perdonador. Obviamente, si usted tiene rencor con alguien, usted tiene que pedirle a Dios que le dé un corazón perdonador. Si usted tiene una vida llena de hipocresía, de mentira, de envidia, Dios le puede quitar eso. Entonces, el Espíritu que Dios ha dado es el Espíritu Santo. Y para ser testigos de este evangelio, de un nuevo nacimiento, si a mí me predican un evangelio que no trae esta revestidura del poder del Espíritu Santo, no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces es importante que usted aproveche. La venida del Espíritu Santo ha sido evidente en la vida de todo creyente nacido de nuevo. Usted puede ser creyente, un creyente ficticio, podemos decirlo así. Si usted no da fruto del Espíritu Santo, usted no ha recibido el evangelio genuino, el evangelio de Cristo. Por eso es que mucha gente, le vuelvo a decir, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso la evidencia, una vez más le digo, la evidencia de una persona que es hijo de Dios, que es hija de Dios, es que da fruto espiritualmente hablando. Porque el amor de Dios como fruto del Espíritu Santo en nosotros es evidente. Amar incondicionalmente, eso es evidente. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor. Yo no voy a dejar de anunciar. Quizás muchas personas, espero equivocarme, pero si usted es una de las personas que ya le causó aburrimiento los sermones del hermano Moy cada domingo, cada sábado, porque estoy repitiendo lo mismo, es que no me puedo salir de aquí. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo fundamental para ser salvo, que sepamos que si no hay cambio de vida, no va a poder haber una eternidad gloriosa para la persona. No habrá. Por eso es importante, los creyentes genuinos que hemos aceptado a Jesucristo, que anunciemos el evangelio independientemente que la gente nos critique, que nos diga religiosos, mentirosos. No tenemos que detener el anuncio del mensaje. ¿Sabe por qué? Porque la gente le han metido doctrinas de error, y como desde niños les han metido mentiras, se las han creído. Pero en cambio nosotros no podemos estar en mentiras. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la Biblia, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es importante. Cuando yo en cierta ocasión fui a atender un caso de una persona que, habiendo incursionado muchos años en el evangelio, estaba actuando como una persona no cristiana. Entonces yo le digo a este hermano: siervo, porque es un siervo de Dios, pero caído en pecado, porque estaba golpeando a la esposa. Y la esposa llamó a la policía, y después me llamaron a mí que fuera a auxiliarles, porque era un caos, un matrimonio creyente en problemas. Imagínense a qué grado. Un hombre, un maestro de la palabra, un siervo de Dios, dándole una golpiza a su esposa. ¿Se imagina? Eso es grave. Entonces cuando yo llego, le digo: hermano, ¿en qué momento usted se le olvidó la palabra que por cuánto tiempo usted ha predicado? La palabra que por cuánto tiempo usted ha conocido. ¿Desde cuándo usted se le olvidó estar pendiente de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo? Por eso yo digo,
es necesario repetir esto. ¿Por qué? Porque el evangelio se tiene que anunciar a las personas que están sin fe y sin esperanza, pero también se le tiene que recordar al creyente que de momento se descuida, ya siendo creyente, y en vez de dar fruto, lo que se va a manifestar es obras de la carne. Por eso la palabra es bien clara, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en la carne, ¿qué es lo que se manifiesta una persona que no está en el Espíritu? ¿Qué es lo que se manifiesta? Dice en Gálatas 5, está hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo, que lo he usado muchas veces, pero viene al caso porque yo tengo que anunciarle a usted que los días son malos, y en ese tiempo de maldad lo que se manifiesta en las personas es las obras de la carne, y el llamado para nosotros es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, dice la palabra, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, pero dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque las obras de la carne, usted debe saber que tienen manifestaciones. Así como le decía que las señales siguen a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la evidencia de uno que ha creído en Cristo. Pero la evidencia de aquel que no ha creído, o de aquella persona que no anda en el Espíritu, es, dice la palabra, que son y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, escuche bien, fornicación. Usted tiene que enumerar esto: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el que está practicando innumerables cosas de las que aquí se menciona, debe de preocuparse. ¿Sabe qué? Quizás usted está diciendo: no, ¿cómo yo voy a estar practicando la idolatría? ¿Usted cree que solo idolatrar es solo arrodillarse a imágenes? No, idolatrar puede ser el trabajo, el dinero, un familiar, un deporte. Muchas cosas podemos estar idolatrando. Todo aquello que quita el lugar de Dios es idolatría. Enemistades. ¿Cuánto creyente, es decir, cuánta persona que dice ser creyente está manifestando este problema? Quizás usted no es un adúltero, no es un idólatra, no es un hechicero, quizás no es un borracho, pero ¿sabe qué? Puede ser que usted tenga enemistades, puede ser que a usted le guste el pleito, una persona celosa, enfermiza, está llena de ira, de contiendas, disensiones. Quizás está una persona que envidia, quizás usted no es un homicida, no es un borracho. Pero hay cosas que manifiestan. Nosotros podemos darle muerte a alguien con lo que decimos. Entonces, la evidencia entonces de una persona que no ha creído en Cristo tiene estas manifestaciones, obras de la carne. Enumérelas, son muchas que debíamos de tener marcaditas aquí. Si en nosotros se está evidenciando esto, el adulterio, la fornicación. Hay gente que dice que no es necesario casarse. ¿Y qué es el adulterio entonces? ¿Qué es la fornicación entonces? Entonces es importante eliminar esto. Si a usted le gusta el pleito, le gusta las enemistades, usted tiene que preocuparse porque usted no está evidenciando que verdaderamente ha nacido de nuevo o que se ha descuidado. Debemos de reconocer que el peor estado de una persona
que se descuida y no llena su interior del corazón de la palabra de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Que van a venir espíritus mucho más de los que tenía antes y su peor estado. Por eso hay mucha gente que dice, yo fui cristiano, un tiempo fui creyente, ahora no soy nada, porque se dejó llenar de pudrición. Por eso yo siempre digo a la gente, deje de andar hablando basura, y si habló basura no se la vuelva a meter dentro de su corazón, porque hay gente que habla y habla y habla, y lo único que habla es pudrición, basura, porque es lo que han acumulado en el corazón. Pero usted ve, la gente que acumula la palabra de Dios en el corazón, siempre quiere estar hablando de la palabra de Dios, siempre tiene fe en que las cosas van a mejorar. Por eso yo siempre digo, es evidente si una persona se ha descuidado, es evidente, porque eso es lo que va a manifestar. Pero si una persona ha hecho caso a la palabra de Dios y está aprovechando el tiempo porque sabe que este tiempo de maldad es donde debemos de cuidarnos, entonces el fruto del Espíritu Santo va a manifestar una vida de cambio. ¿Por qué? Porque si amamos con el amor que es fruto del Espíritu Santo, si estamos gozosos con el gozo que produce el Espíritu Santo, si la paz que tenemos es fruto del Espíritu Santo, si la paciencia que tenemos es fruto del Espíritu Santo, si lo bondadoso que somos es fruto del Espíritu Santo, si la fe que tenemos es fruto del Espíritu Santo, eso es glorioso, porque usted está caminando en el camino que Jesús marcó. Recuérdese que hay muchos caminos. Hay caminos que lo pueden llevar a la muerte. Por eso dice la palabra en Proverbios. Creo que es Proverbios, déjenme decirle, porque el día de ayer me equivoqué, una cita que di. Si ustedes escucharon el programa, estaba hablando de Amós. Yo dije que 4:11 y es 8:11, donde habla acerca del hambre que va a haber de oír la palabra de Dios. Y por eso hoy no me quiero equivocar con lo que le digo, que dice la palabra, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es importante que nosotros busquemos el camino verdadero. En ese camino se ve la conversión de esa persona, si ha sido genuina, pues va a haber evidencia de que usted está caminando en el camino verdadero. Yo creo que esto es bien importante que lo anunciemos. ¿Sabe por qué? Porque habrá un día donde ya no habrá oportunidad. 14:12, donde dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay un cántico que dice, ¿por cuál camino vas? Porque hay un camino que te puede llevar a la cárcel, otro camino te puede llevar al hospital, pero hay otro camino que te puede llevar al cementerio. Pero el camino verdadero, que es Cristo, te lleva a la vida eterna. Por eso es importante prepararnos hoy en día, porque está siendo el enemigo de las almas, está haciendo estragos en las familias. Hace unos momentos estaba orando por mis hijos, porque he optado por enviarles un audio, ya que estoy a la distancia. Una vez más les mando un audio a cada uno de mis hijos con su respectiva pareja y sus hijitos. Tengo 2 hijos ya casados, ¿verdad? Y les mando un audio orando por mi hijo y su esposa y su hijo, mi hijo, su esposa y su hija, mi hijo y su novia, por mi esposa, orando por cada uno de ellos, haciéndoles recordar de que debemos de estar atentos a pedirle a Dios que nos dé protección, porque el enemigo se levanta en contra del creyente. Por muy creyente, por muy fiel que usted sea a la palabra del Señor, usted debe de saber que si a Jesús lo atacó el enemigo, ¿cómo no nos puede atacar a nosotros? Y por eso debemos de cuidarnos, estar atentos a la voz de Dios a través de la palabra, estar constantemente pidiéndole a Dios que, por muy sanos que nosotros nos consideremos, tenemos que pedirle a Dios protección, porque podemos también enfermarnos de muerte.
Y enfermedades que no son a causa del pecado, como le decía al principio, sino que son por naturaleza llegan las enfermedades, porque este cuerpo son raros y contados los que mueren sanos. Siempre va a llegar algo por el cual la persona va a pasar al otro lado. Y eso tiene que estar usted presente, tiene que tener presente en mente usted que puede venir el Señor en cualquier momento o puede venir la muerte por usted. Yo tengo bien seguro eso. Por eso siempre estoy pregonando el Evangelio, porque ese mensaje que yo le predico a usted, a mí me bendice. No crea que esta palabra solo la estoy tirando hacia ustedes. Yo soy el primero que estoy atesorando la palabra. Me gusta lo que dice aquí. Pero los que confían en el Señor, ese fondo que usted está escuchando ahí, hay una palabra profética aquí que está en Isaías 40:31, que dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Qué promesas hay para aquellos que estamos en Cristo? Tenemos bendición, tenemos el privilegio de poder capacitarnos por medio de la palabra. Entonces, no se olvide de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y si usted no está aprovechando a evidenciar que verdaderamente usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo de aprovechar el tiempo, porque los días son malos y debemos de saber que Dios está extendiendo esa gran oportunidad de que usted proceda al arrepentimiento. No se va a arrepentir de venir al Evangelio, porque usted sabrá que usted estaba viviendo en el error. ¿Por qué? Porque le enseñaron no un evangelio verdadero. Porque todo aquel que se dirige a Dios por medio de otra persona que no sea Jesús está en el error. Por eso siempre he dicho, yo respeto mucho a los hermanos de la iglesia grande, que ellos se consideran que es la única iglesia que hay. Pero sabe que desde el momento que se están dirigiendo a Dios Padre por medio de la mamá de Jesús, están haciendo algo abominable. ¿Por qué? Porque ya la mamá de Jesús está en un lugar esperando la resurrección de los muertos, de aquellos que están sepultados. Ella está esperando ese momento. Mientras vivió aquí en la tierra, pues pudo haber sido una intercesora, pero ahora ya no. Ella no es la intercesora. Entonces a veces duele tener que decirles la verdad, porque se molestan, porque no han entendido. Pero el día que llegan a entender la verdad, cuando reciban el perdón de pecados, cuando reciban la salvación y reciban el Espíritu que va a fructificar ese fruto del que le estaba mencionando, entonces van a agradecer por quizás haber escuchado la insistencia de nosotros los predicadores, que es necesario aceptar a Jesucristo y ponerlo a Él como el intercesor por excelencia, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cómo podemos dejar de anunciar este evangelio si a eso fuimos llamados? A predicar a toda criatura, a enseñarles que guarden las cosas que Él ha mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué bendición que tenemos esa gran promesa de que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es una gran promesa real que debemos nosotros de estar atentos en este tiempo difícil. Yo creo que ya llegamos al final. Yo quiero decirle que me ayude a pregonar este mensaje. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, puede hacerlo. Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Es un ministerio por medio de la fe, establecido en la liberación, establecido en la palabra de Dios. Porque si usted va conociendo la verdad lo va a hacer libre de muchas mentiras que nos han querido enseñar, que nos han querido meter. Y qué triste que usted esté aún a sus hijos
que están pequeños, metiéndolos en una doctrina de error por el hecho de que no ha querido reconocer la verdad que se le está predicando. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los oyentes. Si hay alguien que hoy ha tomado la decisión de ser salvo por medio de Jesucristo, bendíceles de una manera especial en el nombre de Jesús. Bueno, un fuerte abrazo. Espero se comunique y nos diga de qué lugar nos sintoniza, y será una bendición tenerlo en nuestras oraciones. Gloria al Señor.